Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Los saludo nuevamente, ya que arrancamos con la grabación. Bueno, a disposición para dudas, consultas sobre esta reunión. Ya nos estuvimos presentando, ya estuvimos charlando previamente, así que bueno, arranquen. Si no, yo tiro ideas, tiro preguntas, ¿eh? Porque por ahí eso genera ejemplo. ¿Se entiende el porqué de cómo armar una base de datos? Eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque, Por digamos, los software, los diferentes software que utilizamos. exacto. Y por una razón fundamental, que la base de datos refleja el diseño de investigación. O sea, ustedes plantean un diseño de investigación, ese diseño de investigación parte de, qué sé yo, alguna pregunta, esa pregunta genera búsqueda de bibliografía, se arma el marco teórico, lo digo rápido, ¿no? Uno plantea objetivos e hipótesis. En caso de que no sea descriptivo solamente, plantea hipótesis que va a resultar de un cruce de variables. A partir de eso, nosotros definimos qué características, propiedades, llamadas variables, vamos a medir. Una vez que esas variables que elegimos, seguramente van a estar relacionadas con los objetivos y con la hipótesis planteada. O sea, no vamos a medir todas las variables de una unidad de análisis de un trabajo de investigación, ¿sí? Solamente las necesarias. Y la otra cosa que vamos a hacer, si es un estudio prospectivo, si es un estudio retrospectivo, o sea, para atrás, vamos a tomar los datos que hay, no nos queda otra. Si es prospectivo, vamos a definir cómo vamos a medir esas variables, con qué instrumentos de medición, de qué manera, vamos a calibrar a los investigadores que midan esas variables, porque posiblemente puede haber variables que no sean fáciles de medir o que haya diferencias en la medición hasta no ponernos de acuerdo, por eso hablo de calibrar, de lo que uno clasifica algo de una manera y otro clasifica algo de otra manera, o el instrumento de medición, al usarlo en forma distinta, puede dar distintos valores. Bueno, todas esas cuestiones hay que plantearlas previo a eso. Una vez que tenemos los datos, definimos cómo va a operar esa variable. Recuerden que una variable es un concepto abstracto, que después tenemos que decir cómo lo vamos a medir, etcétera, 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 con qué instrumentos, después cómo lo vamos a operacionalizar. Si hay variables que las vamos a medir y las vamos a cargar directamente, por ejemplo, peso, altura, edad. O no, o la edad, ¿cómo la podemos operacionalizar? Preguntando la fecha de nacimiento y la fecha del procedimiento. De esa manera podemos calcular la edad, o sea, ahí ya estamos operando la variable, o sea, en vez de preguntarle la edad, podemos calcularla a partir de dos fechas. Eh, Hay otras variables que no se cargan directamente, por ejemplo, todos los que son constructos o construcciones, digamos, hechas por el hombre, índice de masa corporal, que ustedes seguramente, por lo menos, aunque no estén en el tema, hayan escuchado hablar, que es la relación entre el peso y la altura, y termina siendo trabajada, aunque parte de dos variables cuantitativas continuas, peso sobre altura en metros al cuadrado, peso en kilogramos sobre altura en metros al cuadrado, y que después, una vez que se hace esa función, se genera una nueva variable y esa variable a su vez se agrupa en, no importa los valores de corte, en bajo peso, normopeso, sobrepeso y obesidad u obesidad. Eso es lo que llamamos operacionalizar una variable. O otra variable sociodemográfica o de vulnerabilidad puede ser hacinamiento, que es la relación entre cantidad de personas que viven en un hogar y cantidad de habitaciones que hay, y después queda operacionalizada como una variable nominal, no hay hacinamiento en ese hogar, hay hacinamiento en ese hogar, o como una ordinal, no hay hacinamiento, bajo hacinamiento, hacinamiento alto, ¿sí?
Esa es un poco la cuestión. Una vez que definimos cómo vamos a trabajar con las variables, cómo las vamos a medir, después tenemos que cargar esos datos en un software, como dijiste vos, Javier. Generalmente el software que se usa no es el mismo que se procesa. O sea, los software de procesamiento de datos no son cómodos para cargar los datos. Generalmente los datos, la mayoría, digamos, a menos que uno tenga mucha plata y tenga un informático que le haga un software para entrar los datos, ¿sí? Lo va a hacer en un Excel en general o en un Drive, en un Excel del Drive, por ejemplo, o en un formulario de Google. Digo las cosas más simples que uno puede. Ahora, también puede ser que haya un soft que uno pague y tenga la forma de cargar. Ejemplo, vamos a mostrar uno que donde cargamos datos nosotros, en la facultad, por ejemplo. Eh, este es un soft para cargar datos ontológicos, ¿sí? Eh, entonces uno ingreso de pacientes, por ejemplo, y acá ven cómo van cargando los datos. Datos sociodemográficos, antecedentes de salud, información de embarazo, datos filateros, bueno, todas estas cuestiones se cargan online, pero esto cuesta plata, de alguna manera, ¿sí? Eso a veces, en general, no tenemos esa opción y terminamos cargándolo en un Excel. Una vez que lo tenemos cargado en un Excel, después lo podemos pasar a distintos software, SPSS, Stata, R, lo que sea. Cualquier programa que procese estadística. El mismo Excel tiene funciones, como ustedes algo vieron, con respecto a una estadística relativamente básica, y no tan básica también. También que entra ahí, digamos, uno va a cargar esos datos y va a pensar la carga de esos datos según el nivel de medición de la variable. Según el nivel de medición de la variable, esos datos vamos a, digamos, si son cualitativas ordinales, lo vamos a cargar de una forma, si son nominales de otra forma, si son continuos o discretos de otra forma. Eso después va a dar el procesamiento estadístico dependiendo de cómo vamos a mostrar los datos, que también va a ser distinto que vamos a mostrar en los datos, cómo se resumen los datos cualitativos, cuantitativos, etc. ¿Sí? Y las tablas también no son las mismas tablas, perdón, los datos cualitativos nominales que ordinales, que cuantitativos discretos, que cuantitativos continuos. Eso es un poco lo que estuvimos viendo ahora, o que ustedes estuvieron leyendo y trabajando con respecto al segundo nivel, que si no me equivoco, vamos a ver los materiales de lectura, es un poco eso, tipos de variable, tipos de variable y datos, y tablas y gráficos, o sea, cómo vamos de alguna manera a resumir, representar a esos datos, que es un procesamiento estadístico, o sea, uno cuando resume datos lo que hace es agarrar una base de datos y procesa datos. ¿Cómo venimos hasta acá que no los dejé ni hablar? Yo ni respiré casi. Bien, avanzando. ¿Alguna duda les surge de esto? ¿Se les ocurrió alguna pregunta? Algo que... Está todo en los libros, me dijeron una vez. No, bueno, pero yo les ayudo. Le hago perder menos tiempo. Esa es la idea. No, a mí me pasa que quizás hay algunas cosas en los textos que son un poco enroscadas, pero cuando lo uso ¿Se escucha? ¿Se termino escucha? como de entender el concepto. ¿Se escuchó, perdón? No, una partecita la perdí. Ah, no, que digo que a veces me pasa que quizás el texto en sí es un poco como enroscado en alguna parte y cuando uso la presentación, la PPT, me terminan de quedar bien los conceptos. Entonces es como que al principio pensé que la presentación no la iba a utilizar y me terminó sirviendo como apoyo y la verdad que, Y por nada, ahí es como decía el más compañero. resumida, por ahí más cortita, más resumida y ayuda a entender. Más la ejercitación.
También, sí. Yo creo que la explicitación de, aunque no la hagan, pero ver cómo se arma una tabla, cómo se arma un gráfico, ayuda de alguna manera, ¿sí? Sí, tal cual. Eh, Así que vieron que ustedes pueden acceder a un montón de Excels con, digamos, a partir de bajemos un archivo cualquiera. Ujú. Vamos a hacer lo que hacen ustedes, para no hacer cosas distintas. Bueno, acá la estamos leyendo de la... Sí, por ahí es tipo librito lo que yo estoy... Estos son apuntes míos, por ahí medios largos, por ahí como vos decís, no sé si enroscados, pueden ser que estén enroscados. Me viene bien para ver si los puedo desenroscar un poco la próxima, ir haciéndolo más simple. Pero si ustedes se fijan, a ver, vamos a buscar acá. Un poco las fórmulas uno las pone porque tienen que estar, pero a veces no, digamos, por ahí es la parte enroscada de la situación, pero si ustedes van a un libro es peor. Todo fórmula ahí no se entiende, no se comprende, digamos, esto sería una parte, un costo-beneficio, ¿sí? Acá ustedes pueden acceder a distintos archivos, ¿está bien? Por eso es que ustedes pueden acceder a distintos archivos y estas tablas también ustedes pueden llegar a, si no me equivoco, más adelante, acá. Ustedes con hacer clic acá, van a un Excel que les recomiendo bajarlo, ¿sí? Una vez que lo bajaron lo pueden abrir. Y esto es un poco un ejemplo de tabla, ¿no es cierto? Cómo uno puede calcular, por ejemplo, en este caso, una variable, esperen que lo agarren un poquito, una variable cualitativa nominal politómica, ¿sí? Uno podría, digamos de alguna manera, a partir de conocer las frecuencias, esta es la suma total, ustedes ya ven la fórmula acá, si uno da clic acá ve la sumatoria, ¿está bien? Automática, frecuencias relativas, el porcentaje, etcétera. Y a partir de esto, uno podría ordenarlas, por ejemplo, pinto acá, quiero hacer un gráfico con esto, y lo voy a hacer en porcentajes. Pinto acá, aprieto la tecla Control, que ustedes no lo ven, pero les juro que la estoy apretando, y pintan acá. Mientras tengan la tecla Control, pueden saltar celdas, ¿sí? Van a insertar gráfico recomendado, y en este caso tenemos el gráfico, por ahí nos conviene este tipo de gráfico, dar como ejemplo. Y este gráfico representa, es un gráfico de barras en porcentajes, representa, ¿sí?, a la distribución de frecuencias, ¿sí?, de Boca del Toro. Lo que también pueden hacer pueden hacer lo siguiente también. Como es una variable cualitativa nominal, yo puedo cambiar el orden de la tabla, ¿sí? Si con botón derecho voy a agregar datos, nos muestra los porcentajes. El título lo puedo sacar si quiero. Le digo cosas que uno hace normalmente. Si quiero ahorrar tiempo, doy dos clics y me aparecen distintas formas de graficar más rápida, digamos, de alguna manera. Me ahorro tiempo, si estoy apurado y quiero que tenga un formato más o menos interesante, puedo hacer esto y tengo ¿está bien? No tiene sentido, si yo ya le puse los porcentajes acá, podría sacárselos, si quiero. Total los estoy mostrando en las tablas. Si quiero ensanchar esto, le doy dos clics y con achicando el ancho, el rango del ancho, fíjense que va aumentando si las quiero hacer más grandes. Bueno. Y después, si quiero, para que esto sea más gráfico, puedo ir a la tabla, selecciono la tabla, me voy a ordenar personalizado,
puede ser frecuencias absolutas o relativas, de menor a mayor, y ahí lo tengo ordenado. Esto es mucho más claro, ¿se entiende? Porque de alguna manera yo estoy viendo primero el que mayor frecuencia tiene, o porcentaje, la moda, al que tiene menor. Esto me ayudaría mucho, digamos, desde el punto de vista gráfico, visual. De paso digo algo, en un trabajo escrito prevalecen las tablas que los gráficos, porque uno quiere ver algún detalle. ¿Sí? Entonces va a prevalecer, por ejemplo, esta tabla, donde quiero ver la cantidad, mirar el porcentaje, por ahí la frecuencia relativa no iría en una tabla, ¿no es cierto? En cambio, en una presentación, digamos, un PowerPoint, una presentación a un congreso o en un trabajo, ustedes tienen que presentar en su trabajo algunos datos, van a prevalecer por una cuestión de velocidad de lectura y de explicación, más los gráficos que las tablas. O sea, es muy fácil explicar este gráfico en poco tiempo y sería más difícil explicar esta tabla, está bien, en poco tiempo en un PowerPoint. Digamos. Eso es lo que quiero decir. Ahora, si esto es una lectura de un paper o de un trabajo, la persona que lo lee por ahí tiene el tiempo, le puede dedicar tiempo a leer los datos. ¿Se entiende la diferencia entre una cosa y otra? Eso también tengo en cuenta. Dependiendo a dónde va, voy a considerar presentarlo con tablas o presentarlo con gráficos. Nunca, es como una regla de oro que se puede romper, pero en algunos casos, pero nunca en un trabajo uno presenta la tabla y el gráfico de esa tabla. Porque es redundar información. Si uno quiere resumir información, no tiene que duplicar la información. Una forma de duplicarla es mostrar tabla y gráfico. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Perdón la demora. No, no hay problema. Estamos charlando, así que yo estoy contando cosas y tratando de que ustedes disparen alguna pregunta. Así que si tenés alguna pregunta del Sí, módulo 1, del módulo 2, o de otras cosas, que aprovechá y hacelas, no hay problema. bueno, dale. En realidad, ya probé a hacer el examen de la semana, Sí. em, y creo que voy un poco equivocada. Es como que practico bastante este tema de los cuadros, de generar los gráficos, y después cuando hago el examen es como que es un poco distinto, entonces me cuesta un poco más. ¿Querés que miremos alguna duda que tengas? No hay problema. No, por ahora no. Pero digo, ¿querés que veamos directamente ir al cuestionario? ¿Ahí te trabas en el cuestionario? Sí, la realidad es que sí. Bueno, mira, yo ya lo intenté 8 veces y no me salió todavía. Nivel de medición de la variable, ¿cómo estamos con eso? Ahora que me anda un poco mal el audio. Dame un segundo, los Sí, escucho re sí, lejos. dale, dale. Yo subo, si quieren. No sé los demás cómo escuchan. No, yo escucho bien. Y con respecto a las variables, de nuevo, quizás son muchos nombres, pero más o menos voy bien. Esa parte, el, el PDF fue sumamente claro y con los ejemplos, espectacular. Igual tengan ciertas cuestiones. Por ejemplo, acá yo no aclaro algo Ujú. y el que sabe mucho de, por ejemplo, perímetro de cintura, ustedes posiblemente no pueden conocer o no pueden conocer sobre el tema. El perímetro de cintura o la circunferencia de cintura es muy medida, sobre todo lo que tiene que ver con nutrición, diabetes, enfermedades, digamos, prevalentes, inclusive enfermedades que están muy relacionadas con el riesgo cardiovascular. Digamos, lo que se llama grasa abdominal y una forma de medir la grasa abdominal, digamos, es mucho más efectivo medir el perímetro de cintura que el índice de masa corporal.
una cuestión antropométrica. Una persona que hace mucha actividad física, por ahí tiene mucho músculo, poca grasa, pero tiene un índice de masa corporal por ahí de sobrepeso o obesidad cuando no lo es. ¿Entiende? O sea que no es que sea malo el índice de masa corporal, pero la obesidad abdominal medida con el perímetro de cintura es distinto. Y acá uno puede, digo esto como ejemplo, pero podemos tomar cualquier cosa. El perímetro de cintura es que uno lo mira así y no sabe nada, ¿qué es para ustedes? ¿Qué tipo de variable es? No está muy aclarado acá, ¿eh? ¿Cómo Creo que medirían hay ustedes? como una escala ordinal, ¿Por qué? A ver. porque lo tomo como, como si fuese un índice, como, como que tuviese, se toman, si bien a ver, es un número, pero lo entiendo como que lo toman que es un número por rango, por eso me dio esa sensación, Está bien. ¿Y vos cómo medirías el perímetro de cintura? Yo, sin saber con un nada, yo número, digo, con un centímetro. ¿y qué haces con el centímetro? Sobre todo las Yo, mujeres. Javier, no quiero ser ni machista ni nada, pero nosotros de medirnos la cintura, no, pero las chicas que se prueban vestidos seguramente, o que compran por internet, se van midiendo está bien la cintura, los hombros, bueno, todas esas cosas. Nosotros no somos más brutos en esa situación. Pero ¿cómo claro, medirías el perímetro de yo cintura? lo entendí como en cierta cantidad de personas medir el perímetro, La la circunferencia. circunferencia y ese número que me da, ponerlo en una tabla y Sí, me van a dar de 10 personas 10 números distintos probablemente. sí, por lo Entonces, tanto, agruparlos por rango, porque ¿y por en mi qué? cabeza entiendo que me daría según, a ver, voy a decir una pavada, ¿no? Pero de 10 a 8 centímetros probablemente sea un riesgo de algo, de 8 a 6 Pero vos no sabés menos. nada. Yo dije perímetro de cintura. Bueno, me lo imaginé. Por Sin eso me va mal. imaginación, sin imaginación. Después te digo lo que vos decís que tiene cuestiones interesantes, pero sin imaginación. Vos dijiste, lo medís con un centímetro, el centímetro que mide. ¿Qué tipo de Una variable? medida. Va a Una medir, escala por nominal. ejemplo, 100 No, centímetros, perdón. 89 centímetros, Una 120. escala cuantitativa discreta. Continua, Continua. porque puede tomar cualquier valor. Entonces, si yo lo muestro así nomás, este es como un ejemplo, ojo, no lo pondría cuantitativa continua. Creo que es la que está bien. Ahora, me agarra un diabetólogo, o una diabetóloga, o un nutricionista, y me dice, no, mira, el perímetro de cintura de riesgo, según la eh, International Diabetes, no sé qué, ¿sí? Me dice que si mide menos de 88 es riesgo. Perdón, más de 88 centímetros, en la mujer es riesgo. Y en el hombre, si mide más de 102 es riesgo. ¿Cómo termina siendo esa operacionalización de la variable? ¿Sigue siendo una escala continua? No, ahora no, porque yo qué digo, vos lo dijiste, ¿eh? Es una escala ordinal. Entonces no Cualitativa está. nominal, no, nominal, riesgo no riesgo. Todos los que tienen, todas las mujeres que tienen menos de 88, Claro. los hombres que tienen menos de 102, sin riesgo. Los que tienen más de esas medidas, con riesgo. Sigue, es, pero ahí ya, yo acá no pregunté eso, yo no pregunté cuál era el perímetro de cintura de riesgo, ¿se entiende? Por Sí, lo tanto, en entendido. Me principio es imaginé. una continua, pero la idea es pensar estas cuestiones. Justo no sé si vos ya habías entrado, pero habíamos como hablado de índice de masa corporal, no sé si hemos llegado a Sí. esto, que en realidad el índice de masa corporal se usa cualitativa, no ordinal. ¿Por qué? Porque es bajo peso, normal peso, sobrepeso, obesidad. No es Pero numérico, digamos. parte, pero parte de dónde? De dos variables cuantitativas continuas, que es el peso y la altura.
Claro. Es peso en kilogramos dividido la altura al cuadrado, la altura en metros al cuadrado. Eso me da un número. Esa nueva variable, esa relación entre peso y altura, es otra variable cuantitativa continua. ¿Está bien? Que después se agrupa por cuestiones de riesgo también, pero eso tuvo que haber una investigación o muchas investigaciones previas que me van a indicar, ¿sí?, que una persona que tiene sobrepeso tiene cierto riesgo, pues llamémoslo riesgo medio, y una que tiene obesidad tiene riesgo alto, y una que tiene normopeso o peso normal, también que tiene acotaciones. No tiene riesgo, tiene bajo riesgo, y una persona que tiene bajo peso tiene riesgos distintos a los que tienen sobrepeso y obesidad. Pero ahí hubo una investigación previa y hubo una operacionalización de la variable. Pero si vos la ves en los trabajos de investigación, se usa como ordinal. Si vos lo ves en los trabajos de investigación, el perímetro de cintura se usa como dicotómica o también como ordinal, porque hay otra forma de medir que no tiene riesgo, tiene riesgo medio y tiene riesgo alto. El perímetro de cintura. O sea, dos cortes que me generan tres grupos, ¿sí? Entonces, uno tiene que evaluar el nivel de medición de la variable de cómo en realidad se va a utilizar, ¿sí? Pero hay que tener cuidado, porque si yo me meto con todos los metabolitos, no sé si hay algún bioquímico o médico acá, todos los metabolitos tienen valores de corte. Ustedes, aunque no sean médicos ni bioquímicos, ¿dónde lo ven? Cuando miran su laboratorio, cuando miran ¿qué dicen? Valores normales, entre tal valor y tal valor. ¿Está bien? Esos son valores de corte. El valor que te muestra es un valor continuo. Pero después te indican si ese valor que vos tenés, por algún trabajo que se hizo, está alto o está bajo. Y si que esté alto es malo o que esté bajo es malo. Dependiendo que estemos mirando plaquetas. Ahora que pasó esto pasamos por la epidemia el brote epidémico grande de COVID. Lo primero que miraban que era las plaquetas. Lo malo era tener plaquetas bajas. O sea, había un valor de plaquetas que le indicaba al profesional de salud cuál era tu condición y si te vas a quedar internado, si te van a transfundir plaquetas, si te podés ir a tu casa, de alguna manera. Más allá de los signos y síntomas propios de plaquetas bajas, que era el sangrado o esa coloración en la piel o toda la historia que sabemos. Entonces, en general, y esto vuelvo a la base de datos. Uno en la base de datos carga el dato tal cual está. Yo nunca voy a cargar el índice de masa corporal agrupado en una base de datos. Yo voy a cargar el peso y la altura. Y después le digo al programa, calculame el índice de masa corporal. ¿Sí? Idem para el perímetro de cintura, idem para los metabolitos, para glucemia, para etcétera, etcétera, etcétera. La edad, si es posible, como no sé si habías entrado ya, la vamos a cargar con fecha de nacimiento, fecha del procedimiento, fecha de la encuesta, suponete, y de ahí yo calculo la edad. O sea que uno en la base de datos, lo que siempre conviene es no cargar la base agrupada. ¿Por qué? ¿Y si cambian los valores de corte? Claro. De hecho, la glucemia está por cambiar. Está por cambiar. 110 antes era normal, menos de 110 era normal y ahora va a ser menos de 100 normal. Y ya sabemos que el colesterol también fue cambiando. 220 menos de 220 era normal y ahora estamos en 180. ¿Está bien? El perímetro de cintura, hay dos valores de corte, hay dos criterios de riesgo para el perímetro de cintura. Entonces, si uno lo carga ya agrupado, se encuentra después con el problema que si quiere cambiar el valor de corte no puede. ¿Sí? Digo, esto como enseñanza que muchas veces o si queremos agrupar la edad, la agrupamos después. Carguemos la edad tal cual es. Después si la queremos agrupar en cada 5 años, cada 10 años, ¿está bien? Edad materna. La edad materna tiene una forma de agrupar según el riesgo perinatal. Menos de 15 años madre preadolescente, entre 15 y 19 años adolescente, entre 20 y 35 años
bajo riesgo, llamémoslo así, y 35 o más, otro tipo de riesgo del perinatal. Si no es lo mismo el riesgo perinatal de una madre mayor de 35 que una madre menor de... O sea, y esa agrupación está dada también por estudios que indican que la edad materna está relacionada con ciertos riesgos, ¿está bien? Y así podemos seguir hablando de otros temas que podemos agrupar. En lo sociodemográfico tenemos un montón de indicadores, ¿está bien? Y ustedes los escuchan todos los días, indicadores de, más allá de la validez exacta, el indicador a veces no tiene que ser exacto, sino que se tiene que medir siempre de la misma manera para ver si sube o baja. La línea de pobreza, la línea de indigencia, uno la puede discutir desde el punto de vista de que vos podés, hasta tal valor de ingreso, vos decís que es pobre o que es indigente. Pero vos lo calculás de un procedimiento X. Ese procedimiento lo que te sirve es para seguirlo en el tiempo y ver si aumentó o disminuyó. ¿Es exacto? Y, por ejemplo, si nosotros veíamos, vamos a dar ejemplos generales, la línea de pobreza, por ejemplo, del año pasado, digamos, marcaba que había, no me acuerdo si era un 39 o un 40% de pobres. En realidad, era un valor que decía un porcentaje determinado o un valor determinado. Ese valor es si quieren, como una especie de promedio. Ahora, una sociedad con 40% real de pobres, desde el punto de vista de la vulnerabilidad y de las condiciones, digamos, de que no haya ningún tipo de actividad, digamos, de que no haya mucha huelga o que no se pare el país o que haya problemas, digamos, de violencia, evidentemente no reflejaba lo mismo. ¿Por qué? Porque seguramente, hay muchos estudios que lo plantean esto, es que las personas que estaban por debajo de esa línea de pobreza o por debajo de esa línea de indigencia, digamos, la de pobreza incluye indigencia, ustedes eso creo que lo saben, tenían otros recursos de donde ingresaba dinero en forma, digamos no cuantificable. O generalmente la gente que vive en complejos urbanos marginales, villas, como quieran llamarlas, con vulnerabilidad, generalmente tienen una red de contención mayor que la clase media. Entonces, de alguna manera, no refleja ese indicador la realidad del todo, sí que la refleja igual, y nos sirve para saber cómo va variando. Ahora no sé, por ejemplo, ahora va a salir no sé cuándo, digamos, ya sabemos que aumentaron, cuando dicen que aumentó, que no me acuerdo cuál es el último dato, 45, 40 y pico, no, cerca de 50, la última, no lo recuerdo de memoria, dice, ingresaron 3 millones de pobres nuevos. Hay 3 millones, digamos, según ese indicador. Lo importante del indicador no son, digamos, no es la consecuencia real de la población. Esos 3 millones de pobres nuevos, hay que ver cómo se las arreglan. Siempre posiblemente no sea la palabra pobreza o no sea la palabra indigencia tal cual está definida. Pero igual lo que dice es que aumentó. Entonces lo importante, aumentó o disminuyó. El día que disminuya, esperemos, disminuyó. Lo mismo que, digamos, si nosotros hacemos el cálculo de la inflación, también es un mecanismo, un indicador que posiblemente no sea el exacto. Cada uno de nosotros, seguramente, la inflación que tiene es diferente, pero un promedio general de la inflación que es tal. Ya sabemos que en los pobres o en la gente que tiene menos recursos, los que están por debajo de la línea de pobreza, ¿sí? Lo que más afecta es si aumenta digamos, la inflación afecta a los alimentos. Si aumentaron mucho los alimentos, que después no se refleja en la inflación global, van a ser más afectados. Más de lo que, o sea, hay una subestimación de la inflación con respecto a los pobres. En las clases altas hay una sobreestimación de la inflación, porque
digamos, seguramente lo que utilizan las clases que tienen cierto poder adquisitivo alto no es lo mismo que los pobres, o no es lo mismo que los mayores de 65 años, que ahí tienen un peso grande los medicamentos. O sea, ese indicador también es un indicador, digo, para que pensemos que no es mentira o es verdad. Sirve si sirve. Muestra una realidad que hay que mirarla a lo largo del tiempo si no se cambia la metodología. ¿Tá? Es un tema que también pasa en la salud. Por ahí, no sé, yo no pregunté cuál era su profesión de entrada como para ver cómo encaraba la situación, pero acá, ¿para qué lado van? Ya que estamos. Geología, así que ando viendo roca, análisis químico. Geología. Sí. Si te digo piedras, me pegás, por ejemplo. ¿No es cierto? Yo las junto, las miro y después las tiro. Bueno, no, cuando cursaba geología, uno decía piedras y ya lo dejaban libre, más o menos. Bueno, por ahí tenés ciertos indicadores geológicos que también son indicadores, un montón de indicadores, geomorfología, indicadores digamos, de cuando se datan una piedra, una roca, está bien, cuando hay datación, que es un promedio, ¿sí? Que por ahí no es exactamente un valor, pero nos sirve. No sé las demás chicas qué profesión tienen, si es, por lo menos para si para el Eh, lado médico, o para el lado social, o para el lado... yo veterinaria y abocado a genética ahora. Ah, bien. O sea, lo que hablamos, alguna cosa, alguna relación la tenés, ¿no, Florencia? Sí, algunas cosas sí. Igualmente todos los ejemplos sirven, sea o no sea el tema, todo se puede aplicar a otro tema, así que todo es útil, digamos. Claro, igual, por ejemplo, la estadística. Uno hace una estadística general. Ahora, no es lo mismo Florencia que trabaja en genética, que sus bases de datos van a ser relativamente más simples Claro. que una sociodemográfica, por ejemplo. No sé, Natalia o Mm. Martina, por aquel lado de las ciencias están. Yo soy becaria doctoral, así ¿De? que todo lo que es, soy becaria doctoral. ¿Pero de qué especialidad? ¿De qué Es- es- área? Estoy ciencias médicas, Ah, bien. Y así que sí. específicamente, ¿qué tema? Más o Eh, menos. no, estoy trabajando en aprendizaje motor en un modelo de ratones. Ajá. Así que Neurofisiología, todo sí. lo que es estadística, exacto, todo lo que es de estadística es algo que veo todas las semanas, Todo el tiempo. básicamente porque me la paso leyendo papers. Eso es lo más importante. Entonces, O sea, después, todos ustedes lo que tienen que, digamos, como recurso, ojo, esta es una estadística inicial, básica, pero como recurso empezar a mirar los resultados y comprender mejor los resultados de los papers. Eso es una ganancia importante que me parece que es un objetivo que tenemos que, por lo menos de mi parte, ¿sí? Natalia, sí, tal cual. En mi caso, en realidad es para afianzar conceptos que en el día a día eh, quizás los tengo un poquito, pero de nuevo, o sea, el hecho de hacerlo cada vez más tangible y que sea cada vez más cotidiano, es como, bueno, me pareció necesario decir, bueno, hasta qué punto realmente lo sé y hasta qué punto solamente lo estaba tocando de oído. ¿y dónde estás haciendo, perdón la pregunta, en Facultad de Medicina? No. Sí, en Facultad de Medicina, en la UBA. ¿En Fisio? Sí, estoy en el séptimo piso de la cátedra de fisiología. ¿Y quiénes están? Ahí hay dos amigos, había dos amigos míos capaz que ya están jubilados. Luis Mi Riquelme, director, claro, sí, mi director es Juan Belforte. ajá. Y había Luis y estaba otro chico, Gustavo era, Gustavo Müller. Gustavo Murer, que Pues, nunca, es médico que nunca fue médico, porque nunca claro, ejerció como médico, siempre fue investigador. ¿Sigue estando tal cual. Gustavo? Sí, es el director del instituto. Ah, mira. Y Luis está jubilado. Luis es biólogo como yo.
Tengo entendido que Luis, creo que está jubilado. Ah, Lo vi, creo que en diciembre cuando hicimos un workshop, pero no, viene de visita. bien. Pero lo voy a visitar un día, Gustavo. Entonces, Ok. voy seguido a microbiología, que está del otro lado, digamos, en el piso 13. Eh, Ah, mira, mira. con Gustavo, con esto de la atomiedad, con Gustavo y con Luis trabajamos en el siglo pasado. Yo empecé a trabajar con epilepsia y con modelos de epilepsia, y ellos trabajaban en ratas hace rato. Históricamente trabajaron en ratas. Mm, Qué bueno. sí, sí, sí. Natalia, me quedaste vos. Acá tengo dos de medicina, disculpame. ¿Viste? ¿Sí me escucha? Una veterinaria y una... ¿Y vos? Bueno, acá hay una tercera. Tengo un poco de problemita de audio, por ahí se me corta y no los escucho, Ah, pero creo que voy. Yo soy odontóloga, en realidad soy periodoncista, estoy en Córdoba y también lo tengo que hacer estoy haciendo el doctorado y bueno, necesito aunar las ideas. mira, justo lo que estaba mostrando, ¿no viste acá? ¿Alcanzaste a ver esto? No, llegué un poquito después. Estado dentario. Para que tengo que entrar de nuevo. Se ve a ver si puedo ver algún reporte para mostrarte. Estado periodontal. Eh, Eso es una base de datos, por ejemplo, que se carga acá. Mira que la abra. Mira qué pequeña base de datos tenemos acá para ustedes. Hay Esta base cositas se... planillas que tengo que analizar yo. Claro, acá tenés, para los que, o sea, en el 18 es un diente, una pieza dental, ¿sí? Y después tenés Las caras, cada las diente tiene las caras, caras. algunas tienen cuatro, tienen cinco caras, y a veces, ojo, que el periodontal, a veces tenés hasta 6 sitios periodontales por pieza. No sé cuántas estás, más Eh, que microbiológicamente esa parte, sí, o estoy medís haciendo micro. nivel de inserción. En realidad medimos todo, el parámetro. Yo en realidad no estoy buscando enfermedad, sino estoy comparando salud con pacientes que han sido tratados. Pero sí, lo primero que se mide siempre es dos parámetros, que es la profundidad de sondaje y el nivel de Nivel inserción de clínica inserción y sangrado. y sangrado. Y en realidad mis pacientes no deberían sangrar, por eso no los mido. Y después lo que mido son fluidos para identificar bacterias. Lo que pasa es que en periodoncia nosotros usamos o sea, dividimos la boca como en seis, y Ajá. de cada uno de esos sectores yo tomo un diente representativo. Claro. Entonces no tengo 30 dientes, sino que en realidad yo tengo 6 sectores. Claro, yo acá, cada pieza tomamos seis, Claro, ¿ves lo que es esto? un montón. Un montón de datos. El 99 es digamos que en el caso de que no esté la pieza, por ejemplo, ¿sí? O sea, o Claro. falta la pieza o lo que sea. Eso por un lado, pero fíjense como una base de datos que se carga, vuelvo acá. Acá tengo los reportes, ¿sí? Y estado periodontal, pacientes. No, quiero ver cómo se ve a pacientes. A ver. Lista. Para que vean cómo se carga. La media lenta, che. Acá está. Tomo un paciente, ¿sí? Uy, qué lenta, che. Acción. Espera, para que se me fue. Entonces yo tengo la base, soy yo, nuevo paciente, no, es este No, hay una paciente. acción las ventanitas de arriba. A ver si me deja, a ver, no me deja, a ver.
No sé por qué. Acá está. Ver planes de ver examen, ver dieta, ver cepillado, o sea, fíjate toda la información que tenés en la acción. Actualizar datos, suponete. Ahí tengo los datos, los puedo actualizar. Si voy de nuevo para atrás. No, quería mostrarte cómo se carga, cómo se ve un día el ontograma. Pero no sé si lo voy a lograr. Por ahí no tienen condición periodontal, por eso Claro. actualizar datos, ver exámenes, a ver. Igual está re lento, no sé por qué. Bueno, no importa, lo dejamos para otra. A ver por ahí. Claro, no tengo resultados, por eso no tengo, no tiene este paciente estado periodontal, de seguramente tiene caries, este paciente, entonces, planes de tratamiento, a ver, acción acá, es preventivo, ver secciones, no lo vamos a, no te voy a poner, pero aparece todas las piezas dentales y vos vas Claro. cargando Con todos los numeritos. el IGDAS o profundidad del sondaje, nivel de inserción, y después te sale la base de datos que te mostré recién. Pero bueno, no sé por qué está tan lento. Por ahí están arreglando algo. Bueno, ¿qué otra pregunta, qué otra cuestión les interesaría o dudas? Vimos pregunta 1 en realidad. Bueno, las de nivel de medición creo que no quedaron dudas, ¿no es cierto? Y si no, me dicen. No. Lo voy a volver a hacer igual. Está bien. Se puede hacer, eso lo saben, lo pueden hacer todas las veces que quieran. ¿Sí? Y ustedes pueden preguntar sobre las preguntas del cuestionario. La ¿Ah, sí? idea, claro, la idea no es un examen, la idea es que esto les dispare preguntas y que ustedes vayan al foro y puedan consultar estas preguntas. Ah, yo pensé que era como un examen cerrado. No, el examen, porque ustedes con esto, digamos, si ustedes aprueban, la idea es que, digamos, que yo sepa que ustedes van bien no me queda otra, un curso virtual, que vayan aprobando, o sea, cumpliendo con los cuestionarios. Con los 4 cuestionarios aprobados, tienen el certificado de participación. Es como si fueron a clase y participaron en clase. Y después hay un examen que sí, que les doy 15 días, que es relativamente tan simple como esto. Para mí simple, por ahí para ustedes no. Pero es más a desarrollar y hacer un par de cuentas, que también puede preguntar, y son 15 días. Si aprueban ese examen, va con nota y se pone certificado de aprobación. ¿Sí? Ah, bien. Por ejemplo, las variables, pero acá sigue hablando de variables, me parece que eso ya ustedes lo entienden, Sí, ¿no? a mí las que me tocaron, no sé si son aleatorias, la mayoría fue de variables. Y esta, por ejemplo, qué tipo de gráfico está observando? ¿Qué gráfico es este, por ejemplo? ¿Alcanzan a verlo? De barras. Columna, bar. A ver. Hay algo que no es barras. ¿No es, Vamos a abrir no es acá. un histograma? Es un histograma. Ah, ¿Por qué? por eso Porque había dos un parecidos. Porque histograma está, representa una variable cuantitativa continua. La forma de representar es que entre las barras no haya separación. En cambio, por ejemplo, el que estábamos viendo recién acá jugando en el Excel, este sería un diagrama de barras, porque es una variable cualitativa nominal. Ven que hay separación. Si fuera una variable cuantitativa discreta, usamos el mismo, también tiene que haber separación, porque entre cada categoría, o sea, cantidad de personas en una habitación. A ver si tengo alguna acá. No, acá no tengo ninguna de esas. Pero si yo tuviera cantidad de personas en una habitación, sería un diagrama de barras también, porque tengo 0 personas, 1 persona, 2 personas, 3 personas, ¿entiendes? Entonces también tiene que estar separada.
¿sí? Volviendo al cuestionario. Esta, ¿cómo la llamarían? ¿Qué tipo de gráfico lo abro acá? Este es fácil. Esta era la serie temporal. Es una serie temporal que uno... Acá el diseño de investigación es distinto. Yo estoy viendo a la misma variable a lo largo del tiempo. En una base de datos, cuando es un seguimiento de una variable, por ejemplo, vos, Martina, que trabajás con ratas, por ahí querés ver, por ratones tenés que ver después de cierto tiempo la evolución. O sea, medís a tiempo 1, medís a tiempo 2, medís a tiempo 3, medís a tiempo 4, y por ahí ves velocidad de conducción, no sé lo que estás midiendo, pero algo por ahí. Lo que vas a ver es a lo largo del tiempo si aumenta o disminuye ese mismo ratón o ese mismo grupo de ratones, a lo largo del tiempo van cambiando, ¿sí? Sí, sí, Entonces, justamente hacemos uno de los experimentos que hacemos es ese, es ir midiendo día tras día en una prueba motora cómo va cada uno de los ratones, si va aprendiendo o no va aprendiendo. bien, bien. Entonces, la forma de cargarlo en una base de datos es en distintas columnas. El mismo ratón va a tener distintas medidas a lo largo del tiempo. Las pruebas estadísticas son diferentes, ¿sí? Si yo tuviera grupo A y grupo B, eso se llaman pruebas independientes, pruebas test estadísticos independientes. Yo tengo, por ejemplo, tratados y no tratados. ¿Vos tenés, Martina, eso? Sí, ¿Los grupos? sí, sí. Los Ujú. tratados y no tratados serían dos grupos independientes y uno se carga en la misma columna de la base de datos, pero los tratados van a tener un número, o sea, va a tener dos variables. Tratados no tratados por Claro. un lado, una dicotómica, y el valor. Ujú. El test Tal cual. estadístico correspondiente no es parte de este curso, es un test de student porque compara promedios. El promedio de los tratados y con respecto al promedio de los no tratados. Ahora, Ujú. olvidémonos de los tratados no tratados. Lo que Martina mide es todos los días cómo va aumentando el aprendizaje o cómo va cambiando los tiempos de aprendizaje. En ese caso, las pruebas estadísticas comparan al mismo individuo contra sí mismo. O sea, no son pruebas independientes, se llaman pruebas pareadas o relacionadas. Entonces, la forma de cargarlo es distinto. Y el problema de Martina es que seguramente tiene pocos ratones, dos grupos o más grupos y muchas mediciones. Entonces, el modelo es, por un lado, independiente, grupo tratado contra grupo no tratado, y cómo evolucionan en el aprendizaje los tratados y no tratados. Ahí lo que se usa es una prueba estadística que generalmente es análisis de la varianza para medidas repetidas. No sé qué usás vos, Martina, o no usás pruebas estadísticas por ahora. No, todavía no llegué, estoy en la parte conductual Ah, únicamente. pero en algún momento cuando Así quieras que, comparar esos tiempos de aprendizaje, o no sé qué mediste, claro. vas a tener que Sí, 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 comparar los tiempos de aprendizaje de los tratados, no tratados a lo largo del tiempo. O sea, vas a tener tal cual. dos curvas, si querés. Ujú. ¿Entiendes? Sí. En cambio, la de abajo, ¿qué tipo de variable? ¿Qué comparo? Acá es doble. ¿Qué tipo? Porque por un lado tengo cuatro grupos. Son grupos independientes. Y estos son las medias y estos son los intervalos de confianza. Esto se llama ¿cómo? ¿Se acuerdan? Cajas y bigotes, pero es box plot, box. Barra de errores. Cajas y bigotes, ya te muestro uno. No hay ninguno acá. Pero podemos hacer un ejemplo. A ver, vamos a buscar una base de datos cualquiera y te muestro los dos. Abro cualquier base de datos, si no importa.
Este es un programa estadístico que se llama SPSS, pero hay un montón no es el único, hay un montón. Uno de los que yo uso es este. Este es comercial, o sea, se paga. El R es de acceso libre, ¿sí? Y acá de paso vemos una base de datos, ya que estamos, ¿sí? Fíjense, yo acá tengo fecha de nacimiento, está muy chiquito, ¿no? ¿Se alcanza a ver? ¿No? ¿Sí? Sí, 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 Si sí. se le puede hacer un poquitito de zoom, como para que se distinga mejor. Lo hago yo el zoom, mira. Ah, perfecto. Fecha de nacimiento, nivel educativo, categoría laboral, salario inicial, este es salario inicial y salario final. Acá ven dos variables que son relacionadas. Yo quiero comparar si los que cuando ingresaron, si hay diferencia entre el salario inicial y el salario final, por ejemplo. Tiempo de no sé qué, no me acuerdo qué es esto. Sexo, estudios. Acá agrupé, fíjense, los salarios inicial y final los agrupé en categorías, ¿está bien? La edad, agrupé la edad, ¿está bien? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y acá yo que les dije que todo se carga numéricamente, pero acá les estoy mintiendo. ¿Dónde ven acá los códigos? Está mal esto. Pero cuando uno aprieta ahí, que es etiqueta en este programa, son códigos y el programa tiene la capacidad de a cada código ponerle una etiqueta. ¿Está bien? Esa es la ventaja que tienen los programas de estadística con respecto al Excel, ¿sí? Y después, ¿qué queríamos hacer? Supongamos que queremos hacer distintos tipos de gráficos. Categoría laboral, no, a ver, sí, vamos a hacer categoría laboral. Analizar, estadística descriptiva, vamos a hacer un gráfico, perdón. Gráfico de barras sería. Gráfico de barras, simple, y quiero comparar la categoría laboral, por ejemplo, en porcentajes. Y ahí tengo rápidamente, si quiero, un gráfico con, después le voy toqueteando, ¿sí? Con los porcentajes. Administrativo, seguro y directivo. Esto es 1, esto es 2 y esto es 3, ¿sí? Pero, ustedes se fijan, cuando yo me voy a vista de variables y me voy a categoría laboral, en valores, yo a cada código le pongo una etiqueta. Entonces, después lo que grafica o la tabla que hace, la tabla la hace a partir de esto. ¿Está bien? Ahora, si yo quiero ver, por ejemplo, la edad, yo haría un gráfico, un histograma. Me voy a histograma, le digo que me ponga la edad. No sé dónde puse acá. Edad actual. No, edad actual no, edad. Meses, salario, fecha de nacimiento. Edad en años. Quiero que me haga la curva normal, le pico la curva normal y me hace un histograma. ¿Está bien? Después lo podré acomodar, arreglar, sacarle cosas. Pero esto es un histograma. Lo que vemos acá, si quieren, como para analizar, fíjense, el valor más alto es donde hay menos casos. Acá seguramente estoy viendo dos poblaciones. Una población que va hasta los 30 años y otra población casi una distribución medio uniforme que es después de los 30 años. Yo podría esto cruzarlo, y ahí tengo un diagrama de barras adyacente o superpuesto, o hacer un gráfico de, si quieren, de justo un diagrama de cajas, que es lo que dijo Natalia recién, y podría ver la edad, categoría laboral, que es una variable cualitativa, 3 categorías tienen, y edad en años. Y ahí tengo lo que veo que los administrativos, esta es la mediana, acuérdense, este es el percentil 75, este es el percentil 25, entre estos dos tengo el 50% de los datos,
entre más o menos, creo que hubo una pregunta de ustedes, no me acuerdo cómo llegaba, no sé si fuiste vos, Martina, no me ¿Del acuerdo. campus? Sí. No la hice yo. Ah, alguien hizo una pregunta de por qué entre el bigote de arriba y el bigote de abajo había un 97% de los datos, o casi yo después calculé que si esto hubiera sido una distribución normal tenía el 99%. Este dato es un dato extremo, este que está acá, porque supera los bigotes, es poco frecuente este dato, ¿se entiende? Y acá lo que ven es que los administrativos tienen menos edad, la seguridad tiene mayor edad y los directivos tienen, o sea que hay una diferencia. Este grupo tiene una edad mayor, que es lo que vimos en el gráfico de acá. Estos son los de seguridad. ¿Está bien? De alguna manera. Y acá hice un gráfico de box plot, pero también podría haber hecho un gráfico de barra de errores. El mismo gráfico, pero en vez de calcular, hacerlo con medidas de posición, mediana, los cuartiles, etcétera, hacerlo con el promedio. Por un lado que era, perdón, nivel educativo, no, experiencia, género, nivel de estudio, salario agrupado. Era la edad en años con la categoría laboral. Intervalo de confianza al 95%, y acá tengo el redondelito de acá, es la media, es otra forma de decir lo mismo, es la media, y el intervalo de confianza, ¿alguien sabe lo que es el intervalo de confianza? ¿Me lo puede contar con sus palabras? ¿Y cuál es la importancia del intervalo de confianza? En este caso el intervalo de confianza es, acá está en inglés, perdón, no me di cuenta, confident interval, pero es intervalo de confianza del 95%. ¿Qué me está diciendo esto que está acá? Que si esta es una muestra, a partir de esta muestra, ¿sí? Yo puedo decir que es poco probable, digamos, si yo mostrara 100 veces, es poco probable encontrar datos por afuera de este intervalo de confianza. Encontraría por abajo o por arriba solamente 5 muestras que me den datos por arriba y por abajo. Lo que estoy diciendo es más fácil para ustedes. El valor poblacional es poco probable que supere los límites del intervalo de confianza al 95%. Tengo un 95% de certeza que el valor de la población va a estar por acá. Y den para esto y den para esto. La otra cosa interesante, que cuando yo grafico intervalo de confianza, si el límite superior e inferior de los intervalos de confianza no se superponen, entre esto y esto va a haber diferencias estadísticas significativas. Posiblemente entre administrativos y directivos, posiblemente porque no puedo medirlo exactamente, hay solapamiento, por lo tanto no va a haber diferencia estadística. ¿Está bien? Me estoy yendo para el nivel 2 de estadística, ¿sí? Pero para contarles la importancia de estos gráficos, ¿sí? ¿Cómo venimos hasta acá? Otro gráfico que nos faltó es, por ejemplo, comparar si la categoría laboral está relacionada con el sexo. Yo podría hacer un gráfico no estadísticamente, pero podría ser un gráfico de barras, agrupado, ¿está bien? Donde estamos viendo categoría laboral en los grupos y creo que sería así, género en porcentajes, ¿sí? Y acá tengo hombre, la mayoría son de seguridad, ¿está bien? No hay seguridad en mujeres. Esta es una población demasiado todavía vieja, machista y vieja, ¿está bien? Y por otro lado, directivos, hay un montón de directivos que son varones y pocas mujeres. En cambio, los administrativos hay mayor mujeres que hombres. Ese es un gráfico que me permite comparar, ¿sí?
Ahora, también yo puedo hacer lo siguiente, analizar estadística descriptiva, tablas cruzadas, y quiero comparar la categoría laboral en las filas con género, ¿sí? Y las casillas las voy a calcular porcentaje por columnas porque lo que yo digo que la variable independiente es género, porque el género me va a modificar la probabilidad de si es hombre o es mujer, vaya a categoría seguridad, administrativo, directivo, ¿sí? Y no, le voy a sacar por una cuestión para después van a ver, para ver solamente los porcentajes, y voy a obtener esta tabla. No me dio en porcentajes, espera que vamos de nuevo. Analizar, estadística descriptiva, tablas cruzadas, castillas, no, observados no, porcentaje por columna, hago lo mismo, ¿sí? Ahí tengo los porcentajes, copio, me voy a un Excel que tenía por acá abierto, cualquiera, lo pego, fíjense que fácil se pega una tabla de TSP en Excel, ¿sí? Si quieren la acomodamos un poco, ¿sí? Y acá tengo los porcentajes por columna. Si yo quiero graficar esto, acá voy a descombinar las celdas y tengo hombre-mujer, y esto que está acá vamos a ponerle un 0%, ¿sí? Y a esto ahora lo puedo graficar, lo pinto todo. Voy a insertar, gráfico, y acá queda más que claro la relación entre las dos variables. Administrativo, le vamos a ponerlo etiquetas. No importa la violencia de los colores, ¿está bien? Hombre, mujer, en administrativos el 95% son mujeres, con respecto al total de mujeres, el 95% son mujeres, ¿está bien? Del total de hombres, el 60% son hombres. No, en seguridad, el 10% son hombres y no hay mujeres, ¿está bien? Y en directivos, ¿sí? El 28% son hombres y solamente el 5% son mujeres. Esto me está diciendo que si hago la estadística correspondiente, que es un test de Chico Cuadrado, me va a dar diferencia estadística significativa. ¿Está bien? La distribución, al cruzar las dos variables, no son independientes, son dependientes, dependen del género de la persona. ¿Sí? Bueno, acá un poco, no sé si quedaron duras, pero repasé un poco todos los tipos de gráfico que podemos tener. ¿Está bien? Este sería algo parecido a lo que vimos recién. Tasa de analfabetismo urbano y rural. Fíjense que acá se tendría que decir que es un barra horizontal, serían verticales, no, horizontales, ¿no? No, verticales. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda de este? Estamos viendo el segundo. Si tienen dudas del primero, también puedo preguntar. ¿No hay dudas entonces? ¿O lo llene de dudas? Una de dos. No, para mí venimos bien. Yo Bueno. creo que Este, vengo. cla- claro, o ¿Qué? sea, creo que vengo bien, tal cual dijo Natalia. Natalia, que dijo que no escuché, que no Creo hablé. que vengo. Creo. Bueno, uno ve el vaso medio vacío y el otro medio lleno, por eso. Van avanzando, No, van tenía avanzando. una pregunta Sí, tontísima del primer módulo, sí. pero no la encuentro. Ya te la voy a encontrar porque la anoté y ya te interrumpo cualquier cosita y te la hago. Bueno. ¿Y Florencia, alguna duda, pregunta? No, por ahora no. Tengo que ver todavía el PDF de gráficos y tablas, pero por el momento vengo bien, o sea, con el primer módulo y con la primera parte del segundo, digamos,
por ahora bien. Bueno, recuerden lo siguiente, lo digo para que quede grabado y que los que no estuvieron lo tengan en cuenta. Los tiempos que yo pongo son tiempos que ordenan, no es que ustedes tal fecha se cierra, no, los cuestionarios quedan abiertos, entonces ustedes pueden seguir trabajándolos. Me pueden hacer preguntas de cualquier módulo en cualquier momento, ¿sí? La idea es cerrar todo en algún momento, cuando termine el cuarto cuestionario, por ahí si quieren se pasan algunos días no pasa nada, pero cerrar y ahí yo voy a abrir a lo que no es obligatorio el examen final, ¿sí? Que se baja, el examen final se baja, lo resuelven en su casa y después lo suben. Le doy 15 días, le doy tiempo para resolver. También pueden preguntar sobre el examen final. O sea, la idea es que ustedes pregunten todo lo que tengan dudas y que entre ustedes también, si quieren responder, se puedan responder. ¿La encontraste, Natalia? Dice tiempo para ver si la había encontrado la pregunta. Sí, es que tengo un montón de papeles y anotaciones. Ah, No, es del módulo 1, del error de muestreo. sí. No entiendo cómo llega el nivel de significancia que sea razonable. ¿Cómo se llega a ese número? ¿O es ese número siempre? A ver, ¿para qué vamos? ¿Te acordás qué apunte era? El segundo. Está bien. En la parte de probabilidad empírica, yo te lo busco. Probabilidad, probabilidad y frecuencia, ¿no? Debe ser. Sí. Para que lo abro tal cual está ustedes, así no abro como lo hacen ustedes. Ustedes imagino que lo bajarán después, ¿no? Por supuesto. Profe, ¿no es esa parte en donde dice que llega un límite la cantidad de muestra, en donde nosotros si seguimos buscando más muestras, el ah, error no va a variar? ¿Es eso? relación entre probabilidad teórica y relativa debe ser. Esta, que hay un par de gráficos. Esto. Eh, Igual les cuento esto que por ahí está relacionado con lo que vos decís. Lo que estoy diciendo acá, sí. acuérdense que tenemos digamos, cuando uno conoce el universo, cosa que nosotros no conocemos, nosotros somos una muestra del universo. Si uno conocería, por ejemplo, yo quiero saber la prevalencia de personas mayores de 18 años con hipertensión arterial. Sería un imposible que yo, supongamos, en la ciudad de Buenos Aires, hoy, hacer un estudio transversal, hoy medir a todas las mayores de 18 años y ver si tienen hipertensión arterial. Es un imposible. Pero más allá de eso, supongamos que lo hacemos. Nos va a dar un porcentaje que tiene de hipertensión arterial, supongamos 18%. Ahora, eso no lo podemos hacer. Eso sería la probabilidad a priori, porque yo tengo casos favorables y casos totales, como cuando tiro la moneda. Yo sé que va a estar, que la probabilidad de que salga cara es un 50% o que la probabilidad de si tiro un dado que salga 1 es un sexto. Ahora, eso es a priori porque conozco el espacio muestral, puedo hacer la cuenta. Cuando nosotros tomamos una muestra, no lo sabemos eso. Por ejemplo, si nosotros empezamos a tirar, decimos, bueno, yo no sé si esta moneda, cuál es la probabilidad de que salga cara. Y empiezo a tirar la moneda. Tiro la moneda 1, 2, 100 veces. Lo que estoy viendo, vamos a la moneda en realidad. La moneda está. Ay, qué raro que no se me fue la rayita. Mira vos, lo tengo que arreglar. La probabilidad de la moneda sería el 50%, estaría por acá. ¿Entiendes? ¿Por qué no está? Bueno, a ver, vamos a abrir a menos que se me haya ido. Un segundito, ¿eh? Esto está en la semana 1, probabilidad. Vamos a ver en el original. Capaz que fue al convertirlo a PDF que no. O sin querer lo borré. Teníamos que ir a relación. 23 es la página. Ahí está. Bla, 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 bla. Sí, me falta la rayita. No me pregunten por qué, en algún momento la liquide la rayita. Pero esta rayita, vamos a ver el caso este. Tengo
Yo sé que tirar la moneda es un sexto, que es más o menos 0,167, casi un 17%. Esta sería la probabilidad a priori. Si yo empiezo a tirar el dado, ¿qué voy viendo? ¿Cómo va? Si tiro pocas veces, por ejemplo, tengo un 20%, un 22%, después un 13%, después un 18%. A medida que aumenta el n y voy promediando, ¿qué pasa? Se me va acercando al valor a priori, al valor real, ¿sí? Lo que un poco me decía Javier es lo siguiente, esto no es lineal, no es que aumento el n y me va a mejorar, se me va a achicar el error. Hay un momento, ¿sí?, en el cual, por más que yo aumente el n, el error que voy a cometer se va a achicar muy poco. Entonces, por ejemplo, si yo tengo con 400, 500 casos, capaz que estoy con un error del 5% con respecto al valor real de la población. Si yo aumento 800, me pasó a 4,5. Si yo aumento 8000, me pasó a un 3% del error. ¿Tiene sentido? Primero que no sé si voy a poder muestrar 8000 ni 800. Me conformo con 400 porque sé que ya con un 5% de error es suficiente. Ojo, nosotros como investigadores definimos cuál va a ser el error que queremos cometer. Cada variable, según el nivel de medición, tiene un cálculo muestral, que no viene al caso acá, pero está relacionado con eso. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, yo quiero tener una confianza del 95% y un error del 3%. Hay una fórmula que me va a decir cuál es el n que necesito. A priori, pero después, la realidad es que ese valor capaz que cambie un poco. ¿Sí? Por eso, cuando se hacen trabajos de investigación médicas, con, digamos, estudios clínicos, uno calcula qué cantidad de pacientes va a exponer a un tratamiento nuevo, ¿está bien? Pero cuando llega al n/2, a la mitad de los pacientes, verifica si ya se llegó al objetivo. Si se llegó al objetivo, no se sigue el estudio. ¿Para qué voy a seguir exponiendo pacientes si ya logré el objetivo? ¿Por qué? Porque ese estudio a priori, cuando usted le pide el n de la muestra, es un n a priori, es un n, no digo teórico, pero que se calcula con algunos datos, ¿está bien? Pero lo que se sabe es que la relación, o sea, que a medida que aumente el n, ¿sí?, es como una curva que va llegando llega a una asíntota, ¿está bien? Llega un momento que prácticamente no va a variar el error, o varía muy poco. Por lo tanto, hay un valor mínimo en el cual no tiene sentido seguir muestreando. No sé si era la pregunta esa. Sí, ahora lo entendí. Lo que pasa es que me confundió porque dice se elige un nivel de significación. El nivel de Entonces, significación, lo vas a ver después, es el complementario del nivel de confianza. Por ejemplo, en salud o en las sociales, ciencias sociales, uno busca tener una incertidumbre en un resultado menor al 5%. ¿Está bien? Ver el famoso P menor de 0,05, es que uno dice, bueno, me conformo con que si yo encuentro diferencias entre dos grupos, ¿está bien?, la incertidumbre o el error que quiero cometer es menor al 5%. Quiere decir que yo tengo un 95% de certeza o más de que las diferencias son reales. ¿Está bien? Pero siempre, o sea, uno nunca llega al 100% de la certeza. Es una vez, porque si no, digamos, ¿cuándo va a ser cero? ¿Cuándo va a ser cierto? ¿Cuándo el nivel de significación va a ser cero? Cuando no haya error. Y eso es cuando el n de mi todos los muestra casos sea de igual al n de la población, o sea, hice el censo. Cosa que nunca va a pasar. O sea, ese nivel de incertidumbre va a ir disminuyendo cuando aumento el n de la muestra. Pero llega un momento en que no tiene sentido seguir tomando muestra porque tendría que duplicar o triplicar el n para bajar un punto. Claro, no ¿Entiende? tiene sentido. Sí, sí, ahora entendí. Gracias. Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta, chicas y chicos? Florencia, Martina. No, yo esa parte yo la había entendido. Les aclaro que en el módulo 4 se ve específicamente intervalo de confianza.
Así que, es más, Tengo, sí, no, iba a decir, tengo una duda, pero más que nada no es sobre los contenidos, sino más bien, vos habías mencionado hace un ratito que hay una segunda parte de este curso, ¿puede ser? sí. ¿Se sabe cuándo se da? Por al menos en la página creo que no figuraba. No, pero me parece O si se... que junio, no sé si junio o julio. Ok, o sea, todavía no está del todo definido la fecha de Si inicio. querés, yo apenas salga la fecha, te la confirmo. Te la Perfecto. confirmo Sí, por sí, el no, no campus. hay. Buenísimo, dale. Y si Gracias. no te dije nada, en una semana escribime que te la. Porque por ahí me olvido. ¿Está bien? Perfecto, no hay problema. Listo. Consulta, ¿tienen correlación con el SPSS también, que hay unas capacitaciones ahí que ven en sus redes? Hay como dos líneas. Una línea de estadística, si querés, más teórica, que es la que están viendo ustedes, y a la par hay el uso. Yo elegí el SPSS porque es un programa que es muy fácil de aprender. Digamos, como ustedes vieron recién, como uno cuando tiene bien armada la base de datos, enseguida puede hacer cruces de datos, tablas, gráficos. Para ustedes es muy fácil de aprender y tiene ciertas ventajas con respecto a otros. No es que uno es mejor que otro, pero es como decir, este es fácil de aprender. En poco tiempo ustedes pueden tener en un curso de 2 meses pueden manejar bastante. Bueno. En cambio, el R, que es un programa que es muy bueno, etcétera, pero es más trabajoso aprenderlo, lleva más tiempo. Entonces, bueno, por eso elegí el SPSS como para enseñar, y ahí hay 3 niveles de SPSS. ¿Sí? Este, el primer nivel es cómo armar bases de datos, cómo hacer tablas, gráficos. Se correlaciona uno con el otro. Los niveles se correlacionan entre sí. Así que bueno. ¿Alguna otra duda, pregunta, chicos y chicas? Bueno, nos veremos, no me acuerdo cuándo es la próxima reunión, pero creo que dentro de unas semanas, 2 o 3 semanas. Creo que el 23 de mayo, me parece. Perfecto. 23-24 por ahí. 23 de mayo, así que jueves. 23 de marzo. Exacto. Bueno, Perfecto. igual no esperen a preguntar en la. Vayan siempre trabajando y consultando con el foro. ¿Sí? Ujú. ¿Está bien? Bueno, Muchísimas entonces gracias. dejamos de grabar. Bueno, Este,